tema de datos personales es un tema fundamental, es un tema con el que convivimos cotidianamente y en muchas ocasiones quizá no nos damos cuenta. En este país, en México, no estamos acostumbrados a proteger nuestros datos personales. Es muy común que demos nuestros datos, como siempre digo yo, prácticamente no solo a la menor provocación, sino incluso sin provocación. Estamos dispuestos a soltar datos que, si no los cuidamos, se pueden convertir en datos que nos hagan pues, mucho daño. En ese sentido es importante el trabajo y la campaña que están haciendo aquí los colegas mencionados en San Luis Potosí, y el trabajo en general que hemos tratado de estar haciendo a nivel nacional para concientizar a la ciudadanía, a la sociedad, de la importancia de proteger los datos personales y particularmente de los menores. Los menores están muy expuestos a sufrir terribles consecuencias si no cuidan sus datos personales. Y datos personales, me refiero a toda esta información que suben hoy con mucha facilidad, sobre todo niños y jóvenes, a la red. Así que hay que enseñarle a la sociedad en general, pero yo diría particularmente a los niños y jóvenes, la importancia de proteger esto. Y para ello, bueno, pues, es importante estas campañas de concientización donde se les explique qué es un dato personal, porque a veces no tenemos ni siquiera claridad al respecto, y a partir de ahí entender por qué se deben de cuidar, por qué se deben de proteger, por qué debemos de ser muy celosos antes de entregar cualquier esta información privada. ¿Cuáles serían los datos personales que cuando se deben reservar, cuando se deben proteger, y que el peticionario está solicitando algunas cuestiones precisamente de ellos? Bueno, aquí hay una cuestión interesante. A nivel federal tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de particulares, es decir, todas estas bases de datos que están en posesión de las empresas privadas, del sector privado en lo particular. Pues. Y tenemos a nivel federal la Ley Federal de Transparencia, que tiene un pequeño capítulo que habla de la protección de datos personales. ¿De cuáles datos personales? Bueno, de las bases de datos que existen en poder de los poderes públicos, como puede ser todos los expedientes médicos, por ejemplo, que hay en el IMSS o en el ISSSTE. Y esta misma situación se traduce, digamos, en cada uno de los estados. La ley de transparencia del estado, si no me equivoco, tiene un apartado, tiene un capítulo que contiene, si no me equivoco, 13 o 14 artículos enfocados a la protección de datos personales en posesión de los poderes públicos. Entonces, debemos de cuidar que en el sector público, pues los datos de todos aquellas personas que le entregan su información a los poderes del Estado, si va uno y hace algún trámite en alguna dependencia, pues quedan ahí los datos, ¿no? Queda el registro de nombre, teléfono, dirección, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto hay que protegerlo. En general, los datos personales de la ciudadanía, digamos, en general, de la sociedad en general, tienen un alto nivel de protección porque lo mandata así la propia Constitución General de la República en sus artículos 6 y 16. Un dato muy interesante y muy importante en la materia de transparencia que tiene que ver con los datos personales de todos aquellos que somos servidores públicos. A pesar de que el ser servidor público no nos quita la calidad ni de ser humano ni de ciudadano, lo que sí se ha dicho, ya está establecido incluso en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que los servidores públicos tenemos una menor protección de nuestros datos personales. ¿Qué quiero decir con ello? Si a una persona que trabaja en el sector privado se le pregunta o se le pide cuál es su sueldo,
no tiene por qué decirlo porque trabaja en el sector privado. Si a un servidor público se le pide cuál es su sueldo, por supuesto que es público porque está prácticamente así entendido en todas las leyes de transparencia, por supuesto en la federal como una obligación. Pero no solo el sueldo, sino pues, el lugar de trabajo, el lugar de adscripción y digamos toda esta información del servidor público que puede tener algún interés para la ciudadanía, toda esa información es pública.